Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 19 de agosto, compartiendo con ustedes nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. Hoy el título es La conciencia de mí mismo y nuestro versículo sale de Mateo capítulo 11, versículo 28, donde encontramos la invitación de Jesús que dice, venid a mí. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu santa palabra, pero te damos gracias por la palabra viva que es tu Hijo Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a acudir a Él rápidamente para no dejarnos llevar por nada que nos vaya a alejar de Él. Gracias por tu Espíritu Santo que siempre está obrando para más bien mantenernos cerca de Él y alejados del pecado. Te pedimos nos ayudes con este mismo fin, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hoy empezamos de la siguiente manera. Dios quiere que vivamos una vida de plenitud en Cristo, pero hay ocasiones en las que esta vida es atacada desde el exterior. Entonces, lo que quiere decir, hermano, es que Dios nos ha salvado para que vivamos vidas libres, para que vivamos vidas llenas del mismo Señor, quien es la vida, que vivamos vidas que exhiben gozo, que realmente muestran la vida eterna, que es conocer al Señor. Pero muchas veces, como dice, hay ciertas cosas que atacan esta misma vida, la vida de Jesús en nosotros, y vienen de manera exterior. Pero vamos a ver a qué se refiere. Inmediatamente nosotros vamos a pensar que son personas, de pronto circunstancias, pero vamos a ver en realidad cuál sería el punto principal de la enseñanza del devocional. Dice, entonces, cuando sucede esto, tendemos a recaer en el autoexamen, un hábito que pensábamos había desaparecido. La conciencia de nosotros mismos es lo primero que perturbará la plenitud de nuestra vida en Dios. Entonces, muchas veces cuando vamos creciendo en nuestra vida en Cristo, en esa libertad que viene realmente de abandonar el temor al que dirán o el temor al mundo y más bien vivir ahora con un temor sano y santo ante el Señor. Cuando las circunstancias perturban esa vida, nosotros tendemos de recaer, como dice aquí, en el autoexamen, porque estamos pensando, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué me están pasando estas cosas? ¿Será como nos centramos demasiado en nosotras mismas y a veces hasta decaemos porque pensamos, yo pensé que ya yo no lidiaría con celos, o yo pensé que ya yo no tendría ningún orgullo, o ese tipo de cosas, y en vez de seguir viviendo para el Señor, sabiendo que en todo momento podemos acudir a Él, comenzamos a caer en este autoexamen que realmente se puede volver como un camino de regreso a la esclavitud. Dice aquí que la conciencia de nosotros mismos es lo primero que perturbará el pensar demasiado en nosotros mismos, la plenitud de nuestra vida, nuestra nueva vida, es decir, en el Señor. Y dice, la que produce constantemente un sentimiento de lucha, de perturbación en nuestras vidas, ¿no? Estar otra vez como ¿por qué me siento así? ¿Por qué me están mirando así? Porque es centrarnos en nosotros mismos es lo peor que podemos hacer. Dice, la conciencia de mí mismo no es pecado, porque a veces nosotros mismos decimos, ok, tenemos que ser como honestas con nosotros mismos, tenemos que vivir vidas transparentes. Y sí, es verdad. Lo que pasa es que a veces hacemos eso en exceso. Y en vez de pensar que vamos a tener costo por seguir a Jesús, automáticamente queremos como analizar de forma pragmática por qué nos está pasando esto, qué pasó, por qué, si yo dije, qué dije, y es simplemente volvernos a centrar en nosotros mismos, lo cual nos robará esta vida exacta de plenitud que debemos estar viviendo centradas en Cristo,
por Cristo y para Él, en lugar de vivir como lo hacíamos en el mundo, centrados en nosotros y siempre ahogándonos en un vaso de agua por lo mismo. Entonces dice, el que tengamos esta conciencia no es automáticamente pecado y puede ser producida por emociones nerviosas o por la entrada repentina en un nuevo conjunto de circunstancias. Yo creo que sucede, estamos como caminando tranquilas, creciendo en el Señor y de pronto algo sucede, por supuesto, algo externo que cambia las circunstancias, algún desacuerdo, algo. Y luego, ¿qué hacemos? Regresar a nuestra postura de autocompasión, de autoexaminación, que puede ser simplemente demasiado. Entonces dice, sin embargo, nunca es la voluntad de Dios que seamos menos que totalmente completos en Él. Entonces, aunque Dios no quiere que nosotros tengamos una autodependencia, ni tampoco Él nos está llamando a ignorar las circunstancias en las cuales nos encontramos, pero realmente el centrarnos en nosotros mismos, el hacernos como una autoterapia demasiado larga, nos va a robar el hecho de que estemos completamente aceptados, completamente amados y justificadas en Cristo Jesús. Entonces, nuestra identidad y nuestra seguridad parte de quiénes somos en Él, ¿verdad? Entonces, podemos rápidamente pedir perdón o podemos decirle, Señor, no entiendo las circunstancias, pero voy a confiar que si en algo te he fallado, si en algo te estoy ofendiendo, perdóname, pero seguimos para adelante, no tenemos por qué ahogarnos en el vaso de agua de la autoexaminación. Dice, todo lo que perturba nuestro reposo, nuestro descanso, en quienes somos en Cristo Jesús, todo lo que Él ha hecho, su vida, su obra perfecta, dice, en Él ha de ser rectificado en el acto. Entonces, si hay una perturbación en nuestra relación con el Señor, no debemos dejar que eso continúe porque Dios es fiel y justo, que si nosotros venimos a Él con un corazón arrepentido, Él nos perdona y nos limpia de todo pecado. Dice, todo lo que perturba nuestro reposo, como dice, con Él, nuestro descanso con Él, debe ser, debemos lidiar con eso inmediatamente. No podemos dejar que el tiempo pase en eso en lo absoluto. Hay que inmediatamente venir a Dios y arreglar cualquier cosa que esté perturbando nuestra unidad con Él. Y dice, y esta rectificación no se produce cuando lo ignoramos, ¿verdad? No se trata de ignorar lo que está sucediendo, sino solo al venir a Jesucristo. Y ahí está. Cuando sentimos cualquier como perturbación, antes si las circunstancias están difíciles, venimos a Él, la persona. No nos retrocedemos a ninguna experiencia, no tratamos de depender de una metodología, no dependemos de otras personas ni de nuestra nada. Tenemos que regresar a la persona de Jesucristo. Él es el Dios viviente, Él es el que nos dice, ven a mí, ¿verdad? No es ven al templo, no es ven aquí o ven allá o ven al terapista o al consejero, no, es ven a mí. Así que así nos ayude un consejero bíblico, así nos ayuden los hermanos de la fe. Nada puede suplir el hecho de que es Él con quien estamos nosotros reconciliados y es Él el que nos da nuestra identidad. Él es el único mediador entre Dios y el hombre, Jesús el hombre, ¿verdad? Así que dice, si acudimos a Él pidiéndole que produzca una conciencia de Cristo en nosotros, es decir, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos haga conscientes de su presencia. El Espíritu Santo siempre lo hará, pues esto es su ministerio, hasta que aprendamos plenamente a morar en Él, a tener una sola vida, a no tener como nuestra vida con Cristo y luego nuestra vida con nosotros mismos, ¿verdad? De la cual a veces estamos como divididos y no podemos avanzar. Dice, nunca permitas que nada que divida o destruya la unidad de tu vida con Cristo permanezca en tu vida sin hacerle frente. Esta es la gran lucha. No podemos dejar que nada nos divida de nuestra lealtad y nuestra confianza en la persona de Jesucristo. No podemos dejar que ni una doctrina de hombre, no podemos dejar que una experiencia
nada, que una persona, nada, por quien sea, vaya a perturbar nuestra unidad con el Señor Jesucristo. Él nos ha comprado a sangre, Él nos ha comprado con su vida perfecta, con su muerte vicaria, con su resurrección física, y nosotros no podemos permitir que nada ni nadie, por más triste o por más grande, nos vaya a separar. Voluntariamente nosotros nos vayamos a alejar del Señor en cuanto a nuestra lealtad. Y eso hay que hacerlo pronto. Eso no podemos dejar que pasen los días. Antes de que la noche caiga, nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor por cualquier cosa que estemos dejando que vaya a causar división entre Él y nosotros. No permitas que la influencia de tus amigos o de tus circunstancias divida tu vida, ¿verdad? Que te cause ser una persona que a veces sea fiel al Señor y a veces no. Ese tipo de influencias hay que erradicarla del todo. Como dice Jesús, si tu ojo te causa el pecar, quítatelo y arráncatelo y tíralo, ¿verdad? Y esto él está hablando de la severidad de nosotros permitir que haya pecado, que haya cualquier cosa que nos separe del Señor, que separe nuestra lealtad y nuestra tranquilidad y nuestra paz que tenemos de saber que a Él le pertenecemos. Esto solo servirá para minar fuerzas y detener tu crecimiento espiritual. Si nosotros permitimos que esas perturbaciones, o sean personas y circunstancias que a veces simplemente traen tal cosa en nuestra vida que causan que nosotros más bien nos volvamos a estar en ese sitio de autoexaminación. ¿Qué pasará conmigo? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no sé qué? Que no sé cuánto. No podemos, porque nuestra vida no nos pertenece, no nos corresponde. Esa vida ha sido crucificada con Cristo en la cruz. Ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros si realmente hemos creído en Él. Cuídate de cualquier cosa que pueda romper tu unidad con Él, hasta llevarte a verte separado de Él. No vamos a creer que no puede pasar. Porque sí puede pasar. Podemos enfriarnos y cuando menos nos damos cuenta ya no estamos en sus negocios, no estamos en su voluntad, no estamos sentados a sus pies y esto no es lo que Dios quiere para sus hijos. Nada tiene tanta importancia como mantenerte espiritualmente bien y la única solución es súper sencilla, es muy sencilla. No tenemos que hacer malabares, no tenemos que hacer ningún rito, no tenemos que hacer nada más que regresar a la persona de Jesucristo. Venid a mí, nos dice el Señor. La profundidad intelectual, moral y espiritual de nuestra realidad como persona es puesta a prueba y medida por estas palabras. Venid a mí. Vamos a depender de nuestro entendimiento, vamos a recurrir a nuestras experiencias, vamos a recurrir a nuestra inteligencia, a nuestro conocimiento doctrinal, o vamos realmente como unas niñas a correr a nuestro Padre, a quien encontramos en nuestro Señor Jesucristo, la imagen visible del Dios invisible, la persona de Dios. Dice, pero desgraciadamente en cada detalle de nuestras vidas donde somos hallados no genuinos, cuando no estamos siendo transparentes y honestos, especialmente con el Señor y con nosotros mismos, es ahí cuando empezamos a desistir y a caminar en la dirección de autocompasión, de autoexaminación, y cuando menos parece, estamos otra vez pensando totalmente en nosotros en lugar de simplemente tener esa vida de plenitud en el Señor. Dice, siempre preferimos debatir, siempre nos justificamos ante el Señor en lugar de simplemente acudir a Cristo. Cristo es digno de que nosotros corramos a Él. Así que si hoy te sientes cansada, si estás realmente como en una batalla de analizándote y por qué esto y como yo y que no sé qué, abandona todo eso y corre a los brazos de Jesús. Bueno, esperamos verte mañana. Gracias por haber compartido el devocional con nosotros.